I Due Figaro es la primera colaboración, coproducción entre el Teatro Real y Riccardo Muti. Es una obra de Saverio Mercadante, que Saverio Mercadante pues, pertenece más o menos a la generación de los 4 grandes compositores italianos anteriores a Verdi, es decir, Rossini, Bellini y Donizetti. Mercadante, bueno, entró en toda su vida estuvo diciendo que él era napolitano y entró en el Conservatorio de Nápoles con 11 años, pero en realidad, claro, como con esa edad ya no podía entrar, lo que había hecho era falsificar su fecha de nacimiento y decir que había nacido en Nápoles también, cuando en realidad había nacido en Bari, no en Nápoles. Y lo que pasa es que era hijo natural, era hijo ilegítimo, y por esto, bueno, pues no podía asegurar su procedencia, pero naturalmente tampoco se le podía fácilmente desmentir. Entonces es autor de 59 óperas y junto con Los Dichos, junto con Rossini, con Bellini, con Donizetti, es desde luego el cuarto nombre y en su momento exactamente igual de valorado que los otros 3, el cuarto nombre de los grandes operistas inmediatamente anteriores a Giuseppe Verdi. Fue alumno de Cingarelli en el conservatorio, lo mismo que Bellini, lo mismo que Donizetti también, y solamente componía música instrumental hasta los 23 años. Cosa verdaderamente curiosa. Se conservan de él pues 18 sinfonías. Bueno, la palabra sinfonía en Italia entonces quería decir algo parecido a lo que llamamos obertura, es decir, no eran sinfonías en varios movimientos de acuerdo con el modelo neoclásico centroeuropeo, era otra cuestión. Escribió varios conciertos, no empezó a escribir música teatral hasta los 23 años. Y ya con 25, en el año 20, en el Teatro San Carlos, estrenó La Apoteosis de Hércules, que fue una obra que tuvo mucho éxito, y un poquito después, 2 años después, hizo Elisa y Claudio en la Scala de Milán. Y esa obra tuvo tal exitazo que se le hicieron 30 representaciones sucesivas, momento a partir del cual su nombre quedó absolutamente consagrado entre los grandes autores italianos del momento. Entonces, en el año 25, 5 años más tarde, va a Nápoles el empresario del Teatro del Príncipe de Madrid, que se llamaba Juan Cristóbal Fernández, con el único propósito de reclutar cantantes y sobre todo de cantantes italianos, se entiende, y sobre todo de contratar a Saverio Mercadante precisamente para el Teatro del Príncipe. El contrato establecía que tenía que componer 2 títulos anuales, el primero va a ser precisamente I Due Figaro. Lo que sucede es que I Due Figaro no se estrena, se estrenará luego en 1835, mucho después de que Mercadante se haya marchado de España y haya vuelto a Italia. Y bueno, dependiendo de la fuente que se consulte, pues se puede leer desde que la obra había sido prohibida, claro, era la época de los años ominosos, los años siniestros de Fernando VII, pero en realidad parece poco probable, parece más verosímil la idea de que la obra no se estrenó por los celos, las discusiones entre las 2 primadonnas, vamos a decir, que concretamente se llamaban Isabel la Fábrica y Letizia Cortesi, porque el personaje de Querubino, que es una contralto travestida, ¿verdad?, pues resulta que es mucho más brillante, mucho más virtuosístico todavía que el personaje de Susana, que eran los 2 personajes respectivos de semejantes cantantes. El caso es que Mercadante rompe su contrato, se va a Lisboa. En Lisboa va a componer una de sus obras que luego le van a dar más éxito, que se llama Divergi, y en el año 29 lo encontramos en Cádiz. En Cádiz estrena otra obra que tiene mucho éxito, que es La Rappresaglia, que esa se va a ver este año próximo, esta temporada próxima, aquí en este mismo teatro, y también Don Quijote en las bodas de Camacho. Al año 30 vuelve a Madrid, estrena una Francesca da Rimini, que luego tendrá también mucho éxito en Italia, y a final de año
vuelve otra vez a Italia, donde ya quedará establecido hasta el final de su carrera, sin más interregno que en el año 35, momento especial en que Rossini, que en aquel momento es el director y el empresario del Teatro Italiano de París, le encarga una obra. Esa obra se va a titular I Briganti, y es curioso considerar que la obra de partida es una obra teatral de Schiller, que es Die Räuber, que es la misma obra en la que se va a basar Verdi años más tarde para hacer I Masnadieri, ¿no? En fin, lo más importante de ese viaje a París es que Mercadante asiste al estreno de Los Hugonotes. Esto tiene una gran influencia en su propio estilo, y cuando vuelva a Italia escribirá dos obras que se ha dicho siempre y con toda razón que tendrán una gran influencia en el desarrollo del primer estilo de Verdi, del Verdi joven, que son El Juramento, obra famosísima en su época, y luego El Bravo. Ya hasta el final de sus días permanecerá en Nápoles como director de conservatorio, aunque abandonará la composición operística en el 57, con una ópera que se llama Virginia, porque poco a poco se ha ido quedando ciego, aunque el puesto de director del conservatorio lo mantendrá hasta el final, pues por era una figura muy admirada, muy querida, muy respetada, pues para poder tener pues una ancianidad digna y económicamente saneada. El libreto de Due Figaro es de Felice Romani, que se ha dicho, y con razón, que es el más importante libretista de la primera generación romántica italiana. Es autor de más de 80 libretos, 16 de ellos los utilizó Mercadante, se pusieron en música muchas veces, muchos de ellos. Concretamente en Due Figaro pues hay una versión de Michele Carafa, que es del año 20, otra de Girolamo Panizza, que es del 24, la de Dionigi Brogliardi, que es del mismo año 25 que la de Mercadante, y luego otra de Giovanni Antonio Speranza, que es de 1839. Otros libretos, bueno, entre otros, pero son libretos de óperas tan importantes como, por ejemplo, para Rossini, Aureliano en Palmira o El Turco en Italia, también Bianca e Faliero, para Bellini, Norma, La Sonámbula y La Extranjera, entre otras varias, y para Donizetti, me parece que 16 o 17 tiene, L'Elisir d'Amor, Ana Bolena y Lucrecia Borgia. Había empezado su carrera Felice Romani como traductor de francés. Y esto es importante, porque como un tercio de su producción se basa precisamente en modelos franceses adaptados y traducidos al italiano, como un tercio de su producción. Ese es el caso precisamente de Due Figaro. Due Figaro está basado en una comedia de un actor y comediógrafo también francés, Honoré-Antoine Richaud-Martelly. La obra se había estrenado en 1795, es decir, el mismo año en que nace precisamente Mercadante, y es una especie de prolongación burlesca de Las bodas de Fígaro. Son los mismos personajes de la famosa trilogía de Beaumarchais, es decir, el Barbero de Sevilla, que por cierto Richaud-Martelly había representado muchas veces el personaje del Conde Almaviva. Luego está Bodas de Fígaro. En el caso de Beaumarchais luego está La madre culpable, que a esa no se le pondrá música más que ya en el siglo XX, en los años 60, Darius Milhaud. Y entonces digamos que son los mismos personajes de Las bodas de Fígaro, pero 15 años más tarde. 15 años más tarde, que ahora ya pues Fígaro es una especie de intrigante sin escrúpulos, ¿verdad?, y que está, bueno, pues tratando de convencer al conde para casar a su hija, que es Inés, una muchacha jovencita que puede tener 15, 17 años aproximadamente, con un noble arruinado, pero que le va a pagar un dinero a Fígaro, ¿verdad? Luego hay un escritor que se llama Plagio, que anda detrás de todas estas intrigas, tratando de encontrar pues un punto de inspiración para escribir una comedia también de enredo, en lo cual, pues, detalle metalingüístico, que cabe ver una burla del propio personaje de Richaud-Martelly. Y, en fin, finalmente el título viene de que Cherubino, que a estas alturas ya se supone que tiene que tener pues como 30 años o algo así, que ya es un joven y apuesto oficial, ¿verdad?, pues vuelve disfrazado al Palacio de los Condes porque él está enamorado de Inés e Inés de él, y entonces viene disfrazado para que no se le conozca. Esto es un tema característico de la comedia de enredo del 18, ¿verdad? Y dice que él se llama Fígaro también. Claro, se dedica pues a desbaratar las intrigas que Fígaro va organizando por otro lado, y bueno, pues hay toda suerte de enredos, escondrijos, puertas que se abren y se cierran, etcétera, etcétera, como por otra parte sucede en las obras precedentes.
Para entender el significado, el significado musical también de Due Figaro, hay que volver otra vez al tema de por qué se contrata a Mercadante en el año 25. Desde que entra en el poder Carlos III se prohíbe al menos en Madrid, porque en Barcelona las cosas no eran igual, se prohíbe que se representen óperas en otra lengua que no sea castellano. Y entonces todas las óperas que se estrenan están traducidas, aunque sean francesas, están traducidas al español. Esa prohibición desaparece cuando llega José Bonaparte, ¿no? Y entonces justamente cuando llegan las tropas francesas a Barcelona y la compañía italiana que está actuando en Barcelona se viene a Madrid, alquila el Teatro de los Caños del Peral, que era el teatro que estaba más o menos en el mismo solar donde está este Teatro Real, y entonces se establecen como compañía de ópera italiana aquí en Madrid. Luego ya, años posteriormente, lo que va a suceder es que hay dos compañías. La compañía de ópera en español, que está en el Teatro de la Cruz, y la compañía italiana de teatro en italiano, de ópera en italiano, que es precisamente la del Teatro del Príncipe, que son los que contratan a Mercadante, porque la compañía precedente se ha disuelto y entonces hay, lógicamente, que traer nuevas fuerzas y continuar con el espectáculo, porque tiene una extraordinaria acogida en Madrid. Esto, bueno, lo ha escrito Mesonero Romanos, que ha dicho en concreto que las más linajudas y elegantes damas de Madrid, decía, imitaban en gestos y en modales, ya que en la voz no podían, a las deslumbradoras tiples y contraltos extranjeras. Entonces, bueno, había peinados a lo Cortesi y vestidos a lo Fabrici, etcétera, etcétera. En ese contexto es precisamente donde se produce el contrato con Mercadante para que escriba una ópera italiana, pero claro, una ópera italiana que los referentes inmediatamente son españoles, son los de las bodas de Fígaro, que se desarrolla en Sevilla, etcétera, etcétera, y luego la presencia de la música española que está llenando toda la partitura, pero vamos, desde el mismísimo comienzo. La obertura, la sinfonía, como se le llama, y todavía se llama en italiano, pues empieza con un fandango, que es el mismo fandango de Bodas de Fígaro, que a su vez es el mismo fandango que está, o muy parecido, ¿no?, que está en el Don Juan de Gluck, y también en el quinteto de Boccherini. Luego hay un bolero, dice la partitura, que en realidad es una seguidilla, porque es un poquito más rápido que un bolero, luego una tirana, luego una cachucha, y bueno, concretamente la tirana va a aparecer luego en muchos momentos de la obra. Hay en el segundo acto un dúo entre Fígaro y Susana, que la segunda parte del dúo es un polo, pero un polo en el estilo del polo de Manuel García, que luego va a citar Bizet en Carmen, y la primera aria de Susana, que es un aria más muy bonita, la parte de la cavatina es un bolero, pero un bolero precioso, elegantísimo. La música española está perfectísimamente bien reconstruida y por lo demás es una obra en un lenguaje pues absolutamente rossiniano, muy brillantemente escrito para la voz, para la orquesta también, con mucho color, con unas melodías escritas trazadas, con una elegancia, con una belleza verdaderamente supremas, vamos, y que está pues en la línea, sin la menor duda, del mejor Rossini, del Rossini bufo. Pero hay una clara influencia de Mozart, pero una influencia de Mozart, claro, que viene a través de Rossini, porque Mozart era un desconocido en Italia en aquella época, y es, por ejemplo, la unificación tonal de la obra, que está en do mayor, comienza y acaba en do mayor, primer acto acaba en do mayor, el segundo empieza en la dominante, sol mayor, y acaba en do, y luego, bueno, pues la adscripción tonal de los personajes, por ejemplo, bueno, Fígaro es la bemol, el conde es si bemol, lo mismo que Querubino, si bemol, y luego Susana es sol mayor y la condesa es mi mayor, es decir, las tonalidades de hombres son tonalidades con bemoles, las tonalidades de mujeres son tonalidades con sostenidos. Eso, claro, esas sutilezas de construcción, lógicamente, vienen de Mozart a través, lógicamente, de Rossini, que, como se sabe, era el mayor admirador de Mozart y más sincero de su época. La producción es la dirigida escénicamente por Emilio Sagi, que está exactamente en la línea de Bodas de Fígaro, que se ha visto aquí el año pasado y hace un par de años, y es una coproducción con el Festival de Pentecostés, Pfingsten, de Salzburgo, y el Festival de Rávena. Una colaboración que se prolongará la próxima temporada con La Represaglia.